Bendiciones para todos, bienvenidos a la segunda parte de nuestra canción del Salmo 24. Si alguien no ha visto la primera parte, está aquí en Facebook de el Centro Familiar Cristiano Torre Fuerte. Vamos a alistar nuestras Biblias y todos por favor en el Salmo 24. Vamos a leerlo y luego hacemos una oración pidiendo la ayuda del Señor para este tiempo. Dice, Salmo 24, versículo 1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, como Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzadlas, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Salmo 24, y acabo de leerlo en la versión de las Américas. Pidamos al Señor su ayuda en este tiempo. Señor, gracias por este momento. Gracias por la oportunidad de compartir juntos una vez más las Escrituras. Bendice nuestro tiempo juntos y por el Espíritu Santo guíanos a tu verdad. Amén. Muy bien, ya vimos que esta canción fue escrita por David para celebrar el traslado del arca de la presencia del Señor hasta la ciudad de Jerusalén, hasta el tabernáculo que él había levantado para ella. En el primer intento ellos fracasaron, ya que un hombre llamado Usa murió bajo el juicio de Dios por haber tocado el arca de la presencia del Señor. Y entonces en la canción, en el Salmo 24 que estamos estudiando, David se pregunta, ¿quién puede subir entonces al monte del Señor? ¿Y quién puede estar en su lugar santo? En el versículo 3. ¿Quién puede subir el monte del Señor? Y yo sé que todos ya estamos familiarizados con toda la historia de David y el pueblo trasladando el arca, porque hicimos la tarea de leer 2 de Samuel capítulo 6 y 1 de Crónicas del capítulo 13 hasta el capítulo 16. Entonces ahí estamos, David preguntándose aquí en el Salmo, ¿quién puede subir al monte del Señor? Ya que habían sido entristecidos, turbados profundamente por la muerte de Usa al haber tocado el arca del Señor. Pero Usa no fue el único que murió en el Antiguo Testamento expuesto a la presencia de Dios como hombre. Él no fue el único que murió expuesto a su presencia. Israel sabía muy bien, Israel lo sabía. Sabían que si se exponían a la presencia de Dios como humanos, iban a morir. Vamos por un momento, por favor, a Éxodo. Miren en sus Biblias el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Y en el capítulo 20, miren el versículo 19. Éxodo 20, 19 dice, entonces el pueblo le dijo a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y si ustedes leen el contexto van a darse cuenta del por qué Israel estaba pensando así. Pero ellos sabían que estar expuestos a la presencia del Señor como humanos después de Génesis 3 iba a representar para todos nosotros la muerte. Entonces Israel lo sabía. Si ustedes después van a Levítico capítulo 10 versículos 1 y 2 van a encontrarse con 2 sacerdotes hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que murieron en la presencia del Señor por presentar fuego extraño. Luego pueden también encontrarse más adelante a Coré, a Datán, a Abiram y a todas sus familias, a 250 hombres que presentaban el incienso
y en el Antiguo Testamento a miles que murieron bajo diferentes juicios en la presencia del Señor. Entonces, Usa no fue el único. En el Antiguo Testamento muchos murieron expuestos a la presencia de Dios, porque no es posible estar en su presencia para nosotros como hombres pecadores, como raza humana caída, y vivir. También pensamos en los sacerdotes. En el Antiguo Testamento los sacerdotes, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo donde estaba el arca de la presencia del Señor. Y él no podía entrar ahí sin sangre. Tenía que entrar con sangre de los sacrificios de los animales que cubrían, no quitaban, pero cubrían los pecados tanto del pueblo como de él mismo. Entonces, una sola vez al año, el sumo sacerdote, nadie más, entraba al lugar santísimo delante del arca con sangre de sacrificio para no morir. Pero cada que ellos entraban, corrían el riesgo de morir en la presencia del Señor si no seguían todas las instrucciones y obviamente si no entraban con sangre. La Biblia no lo dice, pero según la literatura judía, esos sacerdotes muchas veces entraban amarrados a la cintura con un lazo o a su tobillo, con el propósito de que si algo sucedía, si algo hacían indebido y morían en la presencia del Señor, los otros pudieran sacarlos a través de ese lazo y no entrar, porque si entraban y estaban expuestos, iban a morir. Pero alguien más murió expuesto a la presencia del Señor. Aparte de todos los que hemos mencionado, Jesús, nuestro sumo sacerdote. Jesús murió bajo la ira de Dios, expuesto a su presencia. Y claro, la pregunta inmediata es, ¿cómo? ¿Cómo si Él, Jesús de Nazaret, Él tenía manos limpias, corazón puro, nunca elevó su alma a cosas vanas o a cosas falsas, ni juró con engaño? ¿Cómo pudo ser que Jesús murió también? Bueno, Él murió porque no entró solo, sino que se propuso entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, llevando a sus escogidos, nosotros. Entonces Jesús murió y habíamos hablado un poquito de eso el domingo pasado, pero hoy recordémoslo, Jesús murió en la presencia de Dios, no por Él, sino por nosotros, porque tomó nuestro lugar, porque murió en nuestro lugar. Vamos a Hebreos por un momento y miremos en el Nuevo Testamento, el libro de los Hebreos. Y después de leer Hebreos, quiero que hagamos un ejercicio pequeñito. Hebreos 9. Todos en Hebreos 9. Miren en Hebreos 9 el versículo 14. Versículo 14. Hebreos 9, 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? La sangre de Cristo. Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios con su propia sangre. Los sacerdotes entraban con la sangre de los animales. Él entró con su propia sangre porque era el sacrificio perfecto y eterno. Pero Él lo hizo en nuestro lugar, en nuestro nombre, llevándonos a nosotros. Uno más, ahí mismo en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, miren el versículo 19. Versículo 19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Eso nos hubiese representado la muerte, pero ahora tenemos confianza. ¿Por qué tenemos confianza para entrar a ese lugar santísimo, hablando en lenguaje simbólico, a la presencia del Señor y estar delante de Él? Oh, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces, resumiendo todo esto que estamos diciendo hasta el momento, el Salmo 24, en el versículo 3, David se pregunta, ¿quién podrá subir al monte del Señor y permanecer en su lugar santo? Jesús lo hizo. Pero lo hizo por nosotros, en nuestro lugar. Y le costó su sangre, porque tenía que entrar con sangre, no la de animales, ya no la de machos cabríos, la suya, que era la única que podía borrar nuestros pecados y colocarnos a todos nosotros los escogidos en la presencia de Dios sin morir, sin morir. Entonces, lo que quería que pensáramos, el ejercicio que quiero que hagamos es que ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Imagínate por un momento al Señor Jesús, el Hijo de Dios, que va a entrar al lugar santísimo. Y nosotros le preguntamos, Señor, ¿dónde te diriges? Él dice, me dirijo al lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Tú quieres entrar? ¿Tú quieres estar en la presencia de Dios por siempre? Y nosotros le decimos, sí, Señor, ese es nuestro deseo, pero si entramos vamos a morir eternamente en su presencia. Y Él nos dice, no, yo voy a dar mi vida por ti, en lugar tuyo. Y por cuanto yo voy a morir y voy a presentar mi sangre, entonces ahora tú puedes entrar escondido en mí y vivir en la presencia del Señor, en la presencia del Padre por la eternidad. Ahora puedes abrir los ojos. Yo me estaba imaginando eso y me da escalofrío el solo pensar y recrear estos textos de Hebreos que nos dicen la verdad de cómo el Señor fue nuestro sacrificio eterno. Jesús subió el monte del Señor y permanece en su lugar santo, sentado a la diestra del Padre, nos dice la Escritura. Él vivió como hombre. Él vivió con manos limpias, con corazón puro, nunca elevó su alma a cosas vanas y nunca juró con engaño, viviendo la vida perfecta por nosotros. Por favor, atención a esto, viviendo la vida perfecta por nosotros en nuestro lugar, ya que nosotros no podíamos, pero también dándonos ejemplo y mostrándonos cómo procurar vivir cada día esa vida que Él vivió. Las personas regeneradas, nacidas de nuevo, por la fe, ponemos nuestra confianza en ese sacrificio de Cristo, en la obra de Cristo, quien vivió la vida perfecta por nosotros y quien nos introdujo, quien nos llevó al lugar santísimo por su sangre. Pero también como consecuencia de eso, no como causa. No podemos entrar y estar en la presencia del Señor y permanecer en su lugar santo por nuestro propio mérito, no, por los méritos de Cristo. No como causa, sino como consecuencia de eso, entonces todos los nacidos de nuevo procuramos vivir la vida que Dios demanda para subir al monte del Señor y estar en su lugar santo. Volvamos al Salmo 24, donde estamos. Salmo 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Y aquí están los requisitos. Versículo 4 de nuestro Salmo, de nuestra canción. El de manos limpias, corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño. Esos son los requisitos que nosotros todos cumplimos solo en Cristo y que por lo tanto procuramos por la gracia de Dios vivir de esa manera como nuevos nacidos que somos, gente regenerada. Entonces, ¿cuáles son las cualidades? Pensemos un poquito en estos requisitos o las características que se les exige a todos aquellos que quieren subir el monte del Señor. Versículo 4 de nuestro Salmo. Manos limpias, corazón puro, que no ha elevado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño.
Pensando un poquito en esas cualidades, y he tomado varias cosas de alguien llamado Kate Johnson, que hace una presentación excelente de estas cualidades o características. Yo creo que nos sirve mucho a nosotros en este tiempo estudiando el Salmo 24. La primera, limpio de manos, y eso habla de santidad externa. Santidad externa. Cuando nos esforzamos cada día por mostrar el carácter de Dios con nuestros semejantes, con la sociedad. Nos esforzamos cada día por mostrar con nuestra forma de vivir, con nuestro estilo de vida, mostramos el carácter de Dios a la sociedad. Eso en el contexto del Antiguo Testamento se traduce en amar a nuestro prójimo y en hacer obras que ayuden al necesitado. Repito, eso se traduce, ese esforzarnos cada día por mostrar el carácter de Dios con nuestro estilo de vida, se traduce en amar a nuestro prójimo y en hacer obras de justicia que ayuden al necesitado. Deuteronomio capítulo 10, no lo busquen, voy a leerlo, lo pueden anotar ahí y lo pueden leer después. Deuteronomio 10, 17 al 19 dice: porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Y luego el versículo 19, mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Entonces, si miren después esos versículos y los meditan mucho más, para darse cuenta que Él está diciendo, así soy yo, ese es mi carácter, el carácter de Dios, mostrar misericordia, mostrar compasión, mostrar amor y hacer justicia a la viuda, al extranjero, al necesitado. Y luego termina diciendo, ustedes también muestren ese carácter de Dios. Muéstrenlo. Y pensando en todo esto que está pasando aquí en nuestro país, he visto muchas veces cómo muchos han salido para estar de rodillas en los andenes y en las calles. Y yo respeto profundamente todo lo que se hace. Pero yo creo que la mejor forma como cristianos de mostrar en estos momentos de crisis, de dificultad, mostrar el carácter de Dios es amar a nuestro prójimo, ayudar al necesitado, hacer obras que muestren la misericordia de Dios para los demás, para el que necesita, actos de justicia. No somos salvos por obras, pero nuestra salvación se manifiesta con esas obras. Así que es la mejor forma de hacerlo en este momento tan difícil para todos nosotros. Limpio de manos, santidad en lo exterior, que se traduce en mostrar el carácter de Dios hacia los demás. Corazón puro, santidad interna, ya no externa, pero interna, que se traduce en amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y cumplir sus mandamientos. Y de ahí mismo, de Deuteronomio 10, tomamos el versículo 12 y 13 que dice lo siguiente, Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Eso es lo que pide el Señor de ti. Salmo 24, ¿quién subirá limpio de manos, de corazón puro, santidad interior, amando al Señor por encima de todo, amándole a Él y obedeciendo sus mandamientos? Esa es la santidad interior, el corazón puro. La tercera y la cuarta, que están en el versículo 4 del Salmo 24, la tercera característica o requisito, y el cuarto dice, en el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. El que no ha elevado su alma a la falsedad o a cosas vanas. Se parece mucho este requisito al tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento que encontramos allá en Éxodo 20? No tomarás el nombre de tu Dios en vano.
Y literalmente en el idioma original hebreo eso se podría leer de la siguiente manera: no igualarás el nombre del Señor a cosas vanas, a cosas falsas. No igualarás su nombre. ¿Qué significa eso? No podemos orientar nuestras vidas a cosas falsas o vanas y al mismo tiempo proclamar el nombre del Señor como nuestro todo. No podemos ser hipócritas, pretendiendo proclamar el nombre del Señor como el todo de nuestras vidas, como lo primero de nuestras vidas, y luego estar orientando nuestra vida, estar haciendo énfasis en nuestras vidas en cosas vanas como las riquezas, o las cosas materiales, o la fama, o el poder, o el entretenimiento, o la diversión, o el placer, o tantas cosas vanas que van a desaparecer. El mandamiento es muy claro: no igualen el nombre del Señor a cosas vanas. Y esta tercera y cuarta característica de aquellos que suben el monte del Señor en el Salmo 24, versículo 4, está hablando de nuestra relación. La primera, nuestra relación con Dios, y la segunda, nuestra relación con los demás. Y estamos en la primera de esas, que es no permitir que nuestra alma se levante, se alce a cosas vanas. Y dijimos que eso significa, según el tercer mandamiento, no igualar el nombre del Señor con cosas falsas o cosas vanas. No podemos dedicar nuestras vidas o vivir para cosas falsas y cosas vanas y al mismo tiempo proclamar el nombre del Señor. Debemos orientar nuestras vidas hacia Él, hacia Él. Qué fácil es decir, o que somos cristianos, o que somos nacidos de nuevo, o que somos seguidores del Señor, o que amamos a Dios por encima de todas las cosas, y al mismo tiempo estás dedicando nuestras vidas a cosas vanas. Estamos incumpliendo el tercer mandamiento si eso hacemos. Cuarto, ni jurado con engaño. Versículo 4 del Salmo 24. La última característica, ni ha jurado con engaño. Este también nos recuerda, porque se parece mucho al noveno mandamiento del Decálogo en Éxodo 20:16. ¿Cuál es ese noveno mandamiento? Es el compromiso de no hablar mentira contra nuestro prójimo. O, diciéndolo de otra manera, el compromiso de hablar la verdad acerca de nuestro prójimo por encima de nuestros propios intereses. Y esto es completamente opuesto a lo que nosotros vemos en el mundo, vemos en la sociedad, vemos en la práctica y muchas veces en nuestra propia forma de vivir. ¿A qué estamos acostumbrados? ¿Qué se nos enseñó aquí siempre? ¿Cómo es la forma en que el mundo vive? Hay que decir lo que sea en contra del prójimo para defender nuestros propios intereses. Pero eso está en contra del mandamiento, del noveno mandamiento en el Decálogo. Y no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y es exactamente lo mismo que está diciendo en Salmo 24 aquí, en la última característica de aquellos que suben al monte del Señor y que permanecen en su lugar santo. No ha jurado con engaño. No ha dicho mentiras acerca de su prójimo para defender sus propios intereses. El compromiso, repito, es hablar la verdad acerca de nuestro prójimo por encima de nuestros propios intereses. Cuando pensamos en todas estas características, ningún humano, una vez más, ningún humano excepto Cristo puede subir el monte del Señor y permanecer en su lugar santo, porque todos nos quedamos cortos, porque todos somos pecadores, porque no podemos cumplir con todos esos requisitos y por eso necesitamos en Cristo, por nuestra fe en Él, en su sacrificio, en su vida perfecta, escondidos en Él, entramos a la presencia del Señor y tenemos esa confianza. Pero al mismo tiempo tenemos que decir que todos los que hemos subido con Él o en Él el monte del Señor y estamos en su presencia, tenemos y mostramos esas marcas en nuestro carácter. Estas marcas del versículo 4 del Salmo 24 mostramos, no perfectamente, no en perfección porque somos humanos pecadores todavía, no hemos sido glorificados, pero mostramos esas marcas en nuestro carácter. Los que hemos nacido de nuevo, los que hemos
Los que estamos en Cristo, los que hemos subido con Él el monte del Señor y permanecemos en su lugar santo, no tenemos marcas exteriores. No tenemos marcas en nuestras frentes ni en nuestras manos, pero tenemos definitivamente marcas en nuestro carácter si en verdad hemos nacido de nuevo. Muy bien, llegamos a nuestra última parte del Salmo 24. Versículo 7, alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. Y el versículo 9, alzad puertas vuestras cabezas, alzad las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. Dije la vez pasada que íbamos a hablar hoy sobre la tercera venida de Cristo. En verdad era más un gancho para que pudieran estar con nosotros hoy. No, pero ¿qué significa eso? Esos versículos 7 y 9. ¿Qué representan esas puertas? Obviamente estamos hablando de un lenguaje simbólico, figurado. Esas puertas, ¿qué son? ¿Son puertas como las que conocemos en nuestras casas o en las edificaciones o en ese tiempo en las ciudades que tenían grandes puertas? Repito, lenguaje figurado. No, esas puertas son personas, gente, hombres, mujeres, jóvenes, niños, son personas. Por eso el versículo 6 habla de una generación, la generación de los que le buscan, la generación de los que han sido por la fe lavados, como dice Hebreos, en sus corazones. La generación de los que estamos en Cristo para poder entrar con confianza a la presencia del Señor en el lugar santísimo. Gente, persona, nosotros. Esa es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro en el versículo 6. Entonces, versículo 7, versículo 9, alcen puertas sus cabezas, ábranse, den paso, den entrada al Rey de Gloria. ¿De qué está hablando? De personas. En su primera venida, la primera venida, cuando Dios se hizo carne, Emmanuel en Jesús, el Rey vino entretejido en la realidad humana. Él no se apareció glorioso en las nubes como va a suceder, no en su primera venida. ¿Cómo vino? Él vino entretejido en la realidad humana. Nació de una mujer, creció en una familia, creció en una aldea, creció como parte de una sociedad, fue conocido como el carpintero en el lugar donde él vivía. Él vino entre personas porque él vino por personas. En el cumplimiento profético, mucho tiempo después de su nacimiento, antes de su muerte, en su entrada a Jerusalén, hablamos de eso el domingo pasado, que mientras en el templo los sacerdotes o los rabinos cantaban el Salmo 24, en otro lugar de la ciudad, el rey estaba entrando en ese pollino humilde, cumpliendo así la profecía de Zacarías. En su primera venida, el rey vino entretejido en la realidad humana. Y allá, ese día, mientras él entraba a la ciudad de Jerusalén y los religiosos y los legalistas no podían verlo, mientras cantaban el Salmo 24, gente quebrantada y necesitada afuera le daba la bienvenida con palmas y colocando sus mantos en el camino y diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, y lo proclamaban como rey. Ese día tuvo su cumplimiento este Salmo 24. Alcen puertas, ábranse. Personas dándole la bienvenida al rey, reconociéndolo, viéndolo como lo que él era, el Rey de la Gloria. Hay una segunda venida que yo llamo solo para este mensaje, no teológicamente, históricamente, solo hay dos venidas, la primera venida de Cristo y la segunda que estamos esperando. Pero para nuestro estudio del Salmo 24, hablemos de esta segunda venida que ha estado ocurriendo desde el día de Pentecostés. Desde el día de Pentecostés. ¿Qué significa eso? El día de Pentecostés se inicia la era de la iglesia en la cual todavía estamos. Y cuando yo hablo de esa segunda venida es porque la segunda venida del Señor ha estado ocurriendo desde ese día en los suyos, en sus escogidos. Jesús está presente en este mundo
en su iglesia, en su pueblo, en las personas que le reconocemos y lo proclamamos como Rey. Miren por un momento Juan, el Evangelio de Juan, para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14. En el capítulo 14 de Juan, miren el versículo 15. Versículo 15. Él les dice a los suyos antes de partir: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo es eso de que vendré a vosotros? Vendré a vosotros en la obra y la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que le está diciendo. Yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a volver a ustedes, pero voy a volver a ustedes no como estoy ahora, sino vendré en la obra y en la persona del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué había dicho? Que ese Espíritu de Dios iba a morar en nosotros los creyentes, en nosotros los nacidos de nuevo. Uno más, capítulo 15, miren el capítulo 15 de Juan y el versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis también testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, aunque podría ser, y de hecho es otro mensaje, solo quería decir que el Señor Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, este Dios se hizo hombre en Cristo Jesús, estuvo aquí y esa fue su primera venida. Pero después de Pentecostés, Él vino otra vez en la persona y la obra del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo está en nosotros. En otras palabras, para terminar el punto, el Señor Jesús está presente hoy, manifestándose al mundo a través de nosotros que estamos llenos del Espíritu Santo y que somos llamados por esa obra y por esa gracia a manifestar su nombre, a manifestar su gloria, a manifestar su carácter en la sociedad y con todos los que no conocen al Señor. En el mundo somos llamados a manifestar su nombre. Esta canción, Salmo 24, volviendo al Salmo 24, también es famosa en la historia de la iglesia. Salmo 24, y saben, es famosa en la historia de la iglesia y la relacionaron siempre con la ascensión de Cristo, con la ascensión de Cristo. Y este es otro cumplimiento de este Salmo 24. Ábranse puertas, alcen sus cabezas, porque va a entrar el Rey de Gloria. Ustedes se imaginan en la ascensión de Cristo, su entrada gloriosa y triunfal al cielo. Cuando Él ascendió, pero ¿saben qué? La Biblia dice que Él no iba solo. La Biblia dice que Él llevaba una gran cantidad de gente